El gnosticismo es un conjunto de corrientes religiosas y filosóficas que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana, aunque también tienen raíces en tradiciones muchísimo más antiguas. El nombre como tal proviene del griego gnosis, que significa o que se puede traducir como conocimiento, ya que los gnósticos creían en la salvación a través de un conocimiento secreto y revelado, que estaba reservado a unos pocos iniciados. Este conocimiento no era de carácter intelectual, sino espiritual y permitía comprender la verdadera naturaleza de la realidad supuestamente, y se definía básicamente bajo estas premisas. El universo estaba dividido entre lo material, que se consideraba corrupto y obra de un demiurgo o un falso dios, y por otra parte estaba lo espiritual, que era precisamente la auténtica divinidad pura y eterna. Los gnósticos veían al ser humano como una chispa divina atrapada en la materia, y su liberación dependía de despertar a esa gnosis, a ese conocimiento que los conectaba con lo trascendente. Aunque el gnosticismo tuvo muchísimas expresiones, aquellas corrientes compartían la idea de un dualismo radical entre el bien y el mal, el espíritu y la materia, rechazaban el mundo material como una prisión o ilusión, y muchos de esos grupos incluso llegaban a interpretar a la figura, a el Dios del Antiguo Testamento como el demiurgo, y de esta manera lo caracterizaban como un ser inferior que había creado este mundo imperfecto. En contraste, proponían la existencia de un Dios superior, incognoscible, supremo y totalmente ajeno al universo material, que enviaba a seres iluminados, como a Cristo, por ejemplo, para guiar así a la humanidad hacia la liberación. Aunque el cristianismo ortodoxo terminó condenando estas ideas como heréticas, el gnosticismo influyó en diversas tradiciones místicas y esotéricas a lo largo de la historia. Desde entonces, el gnosticismo ha dejado una huella significativa en el pensamiento moderno, especialmente en corrientes filosóficas, esotéricas y psicológicas. Su influencia se ve en el existencialismo y la psicología profunda, como en la obra de Carl Jung, quien retomó la idea de la gnosis como un conocimiento interior liberador. También ha inspirado movimientos espirituales contemporáneos como la teosofía o el New Age, que rescatan básicamente esa búsqueda de un saber oculto y la idea de que la realidad material es una ilusión que debe trascenderse. Además, este dualismo entre lo material y lo espiritual ha influido en críticas a la sociedad consumista y en visiones alternativas que buscan una conexión más profunda con lo divino o lo trascendente. Así que en la cultura popular el gnosticismo aparece en muchísimos libros, en películas y en series de televisión que exploran temas de realidad simulada, rebelión contra sistemas opresores y la búsqueda de verdades ocultas. Así películas como The Matrix reflejan claramente esta influencia, presentando un mundo ilusorio controlado por fuerzas malignas y la necesidad de un despertar espiritual. Incluso en la política y la crítica social, algunos movimientos anticapitalistas o contraculturales adoptan un tono gnóstico al denunciar el sistema económico como una estructura falsa y alienante. Así, aunque el gnosticismo como religión desapareció hace muchos siglos, su esencia sigue viva en discursos que cuestionan la realidad establecida y promueven la liberación a través del conocimiento. Y es precisamente contra la raíz de ese discurso, a mi juicio bastante enfermo, que hoy, aquí, en esta perorata, voy a dirigir las siguientes palabras contra el gnosticismo. Nunca me ha gustado el gnosticismo, lo detesto, pero lo he leído y reconozco sus insulsos argumentos delirantes y magufos. Y por eso puedo decir de qué se trata. El gnosticismo es una herida disfrazada de revelación, una tristeza antigua que, incapaz de reconciliarse con el mundo, fabrica un sistema de evasión donde el dolor no se enfrenta, sino que se estetiza, donde la materia no se transforma, sino que se maldice por afección de su debilidad intrínseca a su discurso, donde la realidad no se comprende, sino que se niega en medio de sollozos cansinos. Es el panfleto mediocre que da malas respuestas a las buenas preguntas de la vida. Es el wokismo de la espiritualidad. Y como su contenido es débil, incapaz de sostenerse por sí mismo,
El gnosticismo necesita reciclarse constantemente bajo nuevos ropajes, desde filosofías ocultistas hasta ideologías contemporáneas de evasión, desde discursos espirituales que desprecian el cuerpo, hasta místicas posmodernas que predican la desrealización como virtud, o en oxidadas enseñanzas de extraterrestres reptilianos. Pero el veneno es el mismo, una estafa ontológica que suprime la realidad para salvar el ego que tanto les encanta y que en un síndrome del espejo cósmico lo proyectan y reflejan en el demiurgo que pretenden combatir desde sus cuálidos espíritus. Su estructura fundamental es la de un dualismo incurable: lo alto y lo bajo, lo puro y lo impuro, lo divino y lo creado, lo luminoso y lo denso, luchando fastidiosamente a través de hipóstasis huecas que son fantasmas de dioses vitales, sombras de los ángeles potentes que se enfrentaban a la vida y se aparecían frente al rostro humano para encararlo a combatir. Esta división no es simplemente una hipótesis metafísica, es una enfermedad del pensamiento, un virus ontológico que siembra desilusión, paranoia y odio a la existencia concreta, pero eso lo olvidan por miedo ontológico. En definitiva, el gnosticismo es un pensamiento que, desde sus cimientos, está encendido, asustado y solo pulsa sus gemidos de niño mimado del pensamiento. Es la metafísica de un huérfano que no crece. Proclama que fuimos lanzados a este mundo como castigo y no como una posibilidad para indagar. Para el gnóstico, nacer es una caída, encarnarse una condena, a llorar a otro lado con ese trinar enfermizo que me aburren. Esta visión no es inocente. Su lirismo sombrío, con sus mitologías de eones y arcontes, con sus relatos de chispas atrapadas en cuerpos, tiene un precio alto: la desmoralización del alma ante la existencia. Porque cuando se parte con la idea de que el mundo es falso perverso, toda ética se vuelve un simulacro y toda acción un desperdicio. ¿Qué sentido tiene amar una cárcel? ¿Por qué luchar por lo que debe ser abandonado? ¿Por una gnosis elaborada con frases de superación redactadas en un griego o en copto decadente? El gnosticismo es, en el fondo, una poética metafísica de un resentimiento fallido. No el resentimiento de quien sufre la injusticia y se subleva, sino el resentimiento tibio de quien no soporta lo inacabado, lo ambiguo, lo impuro, de quien no sabe qué hacer frente a los retos existenciales de lo que implica vivir. A todo eso le teme y quiere huir entre sus llantos expresados en doctrinas. Por eso se enmascara de sabiduría secreta, porque no puede resistir la luz de lo compartido. Se esconde porque es una doctrina fea en el alma que no tiene. Otra vez esa parte. Se esconde porque es una doctrina fea en el alma que no tiene. La luminosidad revela la fealdad de su rostro. Su conocimiento no redime, separa, no construye vínculos, los disuelve en abstracciones díscolas. No genera futuro, solo una melancolía endeble. Es una metafísica de baja estética conceptual que solo quiere que atiendan sus lamentos. Una mediocre filosofía religiosa de llorones del espíritu. El drama más profundo del gnosticismo no es su cosmología extraña, ni su vocabulario arcaico, es su abandono de la confianza ontológica. El gnóstico no cree que la vida puede ser buena, ni que el mundo tenga sentido, y por eso, en su desubique, engendra más miedo y sinsentido. Por eso se refugian en la mente drenada de una élite de los que se autoproclaman despiertos, los que se supone ya han visto el engaño y ya no caen en el truco de la creación. Pero esa gnosis, tan celebrada en círculos cerrados, no es sino una epísteme burda, un saber que ha renunciado a la verdad porque no soporta su complejidad ni quiere aventurarse a su explicación. No hay belleza alguna al rechazar el mundo. No hay redención en el desprecio del cuerpo. No hay libertad en la huida. La verdadera sabiduría no teme a la materia, la penetra. No maldice la vida, la cultiva. No se encierra en castillos de símbolos, sino que baja a la plaza, al dolor, a la carne, al barro donde todo empieza, porque allí también hay luz y desde ahí inicia la redención.
Por eso, en su oscuridad, no lo comprende. Le tienen pavor al demiurgo porque no pueden crear nada. Solo viven regurgitando sus debilidades como si fueran rasgos de la eternidad. En vano, las nuevas generaciones renuevan sus doctrinas y la exponen como si fueran la máxima expresión de una verdad que las élites ocultaron. Ya quisiera. Pero el daño no acaba en la metafísica. Este dualismo insalubre da lugar a una existencia marcada por el cinismo disfrazado de sabiduría. En lugar de ver la lucha humana por el bien, el gnosticismo la desmantela como ilusión. En vez de enfrentar el sufrimiento con ética, lo justifica como castigo o necesidad. En lugar de generar responsabilidad, produce un elitismo imitando a los que dicen combatir. La gnosis que prometen no es un saber que transforma la realidad desde la acción, sino una doctrina secreta que aísla al que la recibe del resto del mundo, convencido de su supuesta chispa divina, en medio de una humanidad dormida. Así promueve una espiritualidad masturbatoria, cerrada sobre sí misma, carente de responsabilidad, justicia o compasión. Frente al dualismo paranoico del gnosticismo, se alza otra vía, la del monismo ético, no como dogma, sino como acto, como un mirar que ve unidad sin negar la diferencia, como una sabiduría que se mide no por lo que sabe, sino por lo que transforma. Esta otra vía reconoce una sola realidad densa, contradictoria, hermosa, terrible, pero real. Y en esa realidad, el conocimiento no se obtiene separándose del mundo, sino comprometiéndose con él. En esa senda, el espíritu dialoga en un beso constante con la materia y crea para pavor de esa falsedad. La verdadera epísteme es el arte de ver el mundo tal cual es, y aún así, amarlo lo suficiente como para querer repararlo cuando se necesite. Es la lucidez que no se convierte en desdén, es el conocimiento que no aísla, sino que enciende, es el saber que nace de la tensión, no de la fuga. La gnosis, por el contrario, es la sombra del conocimiento, su caricatura, su refugio. Es un saber sin mundo, una intuición sin responsabilidad, una espiritualidad sin tierra. No es raíz, es humo, y todo humo, aunque se eleve, se disuelve. Humo de hojas muertas. En contraste con el nihilismo elegante del gnosticismo, el monismo ético reconoce una sola sustancia, la existencia como campo de sentido, donde toda alma está llamada a actuar, no a evadirse, donde no hay un conocimiento reservado a una élite, sino una verdad que se encarna en la vida recta, donde el dolor no se justifica, se transforma, donde la realidad no se maldice, se redime, donde la luz no se guarda en secretos, se convierte en justicia. El gnosticismo fracasa porque es incapaz de amar lo real, y quien no ama lo real no puede conocerlo verdaderamente. Por eso, su gnosis es lo opuesto al conocimiento auténtico. Es una negación disfrazada de sabiduría. Es la arrogancia de quien no soporta la imperfección y se inventa otro mundo que solo existe en su fantasía elitista de platonismo desechable. Quien busca verdaderamente conocer no huye del mundo, lo mira de frente, no lo odia, lo cura, no se aísla de los otros, los abraza y los rechaza cuando es necesario, porque el verdadero conocimiento no está en huir del barro, sino en transformarlo en tierra fértil, la misma tierra de la que huyen espantados porque no puede ser fecundada con esa doctrina de castrados.